Hola gente linda, bienvenidos a la primera edición de su programa Sin Límites. Soy Rosy Montesinos y es un placer que usted ya esté en nuestra sintonía a través de nuestras redes sociales. Estamos felices de poder iniciar y darle a usted la bienvenida porque esperamos que esté de principio a fin en Sin Límites, precisamente para contarle lo mejor de nuestra gente que ha sobrepasado todo obstáculo y todo límite. Así es que le doy la más cordial bienvenida a nuestro presentador, Elvis. Elvis, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por haberme invitado. Estoy contento de estar con ustedes y con el señor Mario Sol. Un gusto conocerlo. Sí, es nuestro Y invitado de honor. claro, Sin Límites, vamos a empezar en nuestro primer programa y bueno, empezamos con A darle la a bienvenida a darle nuestro la invitado, que bienvenida a es lo nuestro más amigo. importante. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo está? Un Siempre es placer. emocionante, Rosy, tener esta Gracias. posibilidad de encontrarnos y de iniciar, y gracias de antemano por esta invitación tan gentil, tan cordial que me ha formulado junto a su equipo para ser parte de este inicio de Sin Límites. Y me alegra muchísimo que usted tenga ya, digamos, llevando a la práctica esa ambición, ese sueño, ese gran anhelo Claro que sí. que ha venido conversando durante tanto tiempo. Y le auguro lo mejor. Y Mil espero gracias. que con todo este equipo Gracias. fantástico y maravilloso que tiene acá, pues puedan desarrollar este programa y llevarlo muy lejos. Bueno, esperamos llegar, dice, y sobrepasar esos límites. Claro, Porque los límites, tú lo decías en otras conversaciones, ¿a dónde están? los únicos límites que tenemos están en la mente. Así es que Es vamos a correcto. romper esos esquemas. Sí. Vamos a entrar de lleno precisamente preguntándole a don Mario, ¿qué le vas a preguntar, Elvi? Bueno, don Mario, yo quería saber si nos puede contar un poco o brevemente su historia periodística. Ujú. en- Sí, con mucho gusto, Elvis. Eh, bueno, yo, como cualquier joven, inquieto y ante las tribulaciones de la vida, me vi sometido, digamos, a incertidumbre, ¿no? Y Eso en El Salvador. Eso en El Salvador, Muy claro. bien. Estudié, eh, terminé mi bachillerato en Ciencias y Letras, Muy bien. pero antes de llegar a esa finalización de un bachillerato en Ciencias y Letras, había pasado por el Centro Nacional de Artes en San Salvador y luego había ido a estudiar bachillerato en Agricultura a San Francisco Gotera. ¿Sí? Okay. Pero porque estaba confundido, Imagínate. porque Oh, no claro, tenía una claro. orientación vocacional adecuada, porque me dejé llevar por los impulsos y por los comentarios de mi entorno. Entonces había una cierta desorientación. Yo sabía que tenía ciertas vocaciones para las cuestiones vinculadas con lo artístico, el arte. Okay. Eh, y Algo en terminé. común. Sí, sí. Oh, bueno, tú No, también. porque realmente dicen que el talento es como la mentira, que uno tarda tiempo para poder descubrirlo. Descubrirlo. Y a mí me Así pasó es. eso. Y en ese enredo, digamos, de adolescencia, pues no sabía para dónde apuntar. Wow. Quería ingresar en el ambiente artístico de la música porque me llamaba mucho la atención. Quería también ser parte del ambiente de la pintura, pero de la pintura Okay, bueno. de grandes artistas, ¿no? Claro, claro. Y realmente cuando comencé, el primer salón de aulas que tuve fue en el Centro Nacional de Artes, allá en la colonia San Jacinto, en San Salvador. Y cometí el error porque cuando me hicieron el examen de admisión, yo fui hacia música. Oh, wow. Entonces, quería ser pintor, pero Y me como fui a ahí meter a esas son las música. especialidades. Exacto, y Claro. teatro, que era Claro. la tercera carrera, ¿no? Pero cuando fui al Conservatorio de Música, que estaba ahí por la alcaldía de San Salvador, fui el grupo que ingresó recién, Oh, Dios. y todos los compañeros sabían tocar un Algo. instrumento. Oh, Y Dios. cuando Y llegó en el ese caso, momento que me dar sus consultaron si dotes. sabía tocar algún instrumento, yo dije que no sabía. Entonces, Ya, eso era una ventaja que claro. tenía el resto de los compañeros y eso como que me desilusionó bastante. Ujú. Entonces, de ahí partí hacia otros rumbos, a San Francisco Gotera, en el mismo año, ¿eh? Oh, wow. ¿Qué año era? Ese fue el año de 1974. El conflicto, ¿cómo estaba en El Salvador en ese No, en momento? esos años todavía no había Estaba ningún tranquilo. problema en el país. Estaba Era un país tranquilo, muy ¿no? tranquilo. La sociedad tenía sus, digamos, sus limitaciones de carácter económica. La seguridad no era Claro. tan, no había la violencia que tenemos hoy en día, ¿no? Me fui a San Francisco Gotera a En el estudiar oriente del país. al oriente de El Salvador. Fui a estudiar bachillerato en agricultura, una carrera a la cual Algo yo muy realmente no distinta. tenía ninguna identificación,
pero fue aprovechando una circunstancia de una personalidad que tenía la posibilidad de poder llevarme a ese lugar. Brindarle, claro. Llegué a San Francisco Gotera y, bueno, todos mis compañeros me recibieron muy bien, ya habían comenzado el año escolar, empezamos a ir a la práctica, al campo de operaciones, ahí... Ahí se iba a ver si en efecto le gustaba la agricultura. Es correcto, y entonces tenían cultivos, tenían abejas, tenían... era interesante el ambiente, pero realmente en el fondo yo nunca tuve la intención de desarrollar digamos, una tarea o una profesión vinculada con la agricultura. Me sentía muy distanciado de todo el interés que tenía aquel grupo, aquellos compañeros, y realmente fue un periodo de tiempo muy complicado, a tal grado que cuando era casi medio año ya de ese año 74, me mudaron a la ciudad de San Miguel. Ay, Dios. Ese fue el periodo que viví en San Miguel, 2 años y medio, porque empecé el bachillerato cuando estábamos a 6 meses casi, a medio año de estudios. Definitivamente había avanzado. Y ahí en San Miguel me sentí mucho más cómodo. Bachillerato académico, ya fue diferente. Estaba toda la cúpula de la sociedad migueleña estudiando en esos años ahí en el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Y me sentí muy cómodo y muy contento ahí. Buenos compañeros, y fue ahí donde desarrollé mis 2 años y medio de bachillerato, finalizando en Ciencias y Letras. ¿Y cuándo llega a la universidad y cómo elige su carrera? Bueno, también fue otro problema, porque cuando ingresé a la universidad en el examen de admisión, yo lo hice para arquitectura. Y la segunda opción fue para comunicaciones, me imaginé. Y bueno, empiezo estudiando la arquitectura y yo realmente con los números nunca tuve una relación muy cercana, ¿no? Siempre los números fueron muy difíciles y lo siguen siendo hasta hoy. Okay. Y a mí lo que me gustan son las letras, el arte, todo lo que está vinculado con lo artístico. ¿Y en qué año se muda, después de estar estudiando la arquitectura, en qué año se muda? No, fue casi inmediato. Okay. Eso lo sentí en el momento. Yo creo que de hecho yo puse mi segunda opción cuando entré a la universidad, que era la Universidad de El Salvador también, la estatal. Puse medicina porque era la otra carrera que me gustaba, claro, pero quedé en periodismo. Era en esos años en donde salía en el diario de hoy la prensa gráfica los nombres de todos los que habían aceptado, ¿no? Claro, todavía se sigue haciendo, se hace, me imagino, ¿no? Sí, todavía se sigue el mismo Y método. bueno, estaba en arquitectura y los números nunca fueron muy buenos aliados. Y ahora pero fue, digamos, un error mío, ¿no? Fue una confusión porque me dejé llevar por los comentarios. Tú tienes muy buena letra, escribes muy bien, tu letra es muy bonita, como pareces dicen, arquitecto. Por buscarlo seguro, hice a un lado lo que yo quería. Exacto. Parecido. Pero yo entré al departamento de periodismo, que se llamaba en esos años, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Arrastrado por la radio. Ok, muy bien. Yo sabía que si yo estudiaba periodismo, se iba a facilitar el camino hacia la radio. Muy bien. Porque yo realmente en el fondo tenía esa inquietud por la radio. Más la radio que otras la televisión. Más la radio que la televisión, siempre fue así. Y que a la larga, por ejemplo, el campo que él ha ejercido mayormente a nivel de acá de los Estados Unidos ha sido la presentación de he estado más en la televisión, más tiempo. Pero ¿no? en El Salvador, ¿cuál fue la primera experiencia que tuvo en medios? Estando yo en la radio, estando en la universidad, estudiando ya periodismo, tenía la posibilidad de ir a una estación de radio. Tenía un amigo que ya tenía un programa en una radio y me invitó. Muy bien. Se llama Radio Vanguardia. En aquellos años, una radio que estaba ahí por el Parque Centenario en San Salvador. Pero mi transitar por la radio en El Salvador fue muy corto. Claro. Yo fui de una radio a otra. Pasé de esa radio a otra que se llama Radio Versátil. Y de la Versátil salté a Radio Monumental, que en aquellos años era una radio muy respetada de la juventud del país. Creo que lo sigue la siendo. Monumental se respeta todavía. La diferencia es que la radio de aquellos años era una radio orientada a la juventud. Correcto. Y enfocada en el formato de música americana. Se trataba solo música en inglés. Todo era música en inglés. Había 3 estaciones de radio en esos años. Después salió la femenina, ¿se acuerda? Que era muy semejante. Era la competencia. Era la competencia. Era Radio 1080, Radio Femenina y Radio Monumental. Eran las radios en jerarquía. Bueno, creo que láser entró mucho después. Sí, claro que sí. En el tiempo que yo viví en El Salvador, la radio en frecuencia modulada no existía. Okay. Todo era en AM. AM todo. Nada que ver con lo que hay ahora. Entonces las radios eran contadas en el dial,
cualquier persona podía Encontrarlas. enumerar todas las estaciones que había en el dial, claro. ¿no? Había radios para todos los gustos y todas las preferencias. ¿Y cuando decide emigrar, cuál es su primera experiencia en medios de comunicación acá en este país? Bueno, yo emigré por las circunstancias de país. Correcto. Yo en esos años, honestamente, yo me sentía realizado. Ujú. Era un joven que tenía la posibilidad de estudiar una carrera en la universidad, ya había avanzado un poco, y también tenía la posibilidad de trabajar en una estación de radio que me acercaba a la juventud y estaba muy feliz. Claro, claro. Tenía El sueño tenía bastante hecho realidad, aceptación. por decirlo Fue un así. periodo de tiempo muy lindo que no olvido y que me sirvió y sentó las bases para que yo impulsara después esto que hago o que logré hacer fuera del país, ¿no? Fue el periodo conflictivo, el tiempo de la guerra, el año de 1979, 1980, cuando Empezando. se Sí, lo más cruel. produjo la toma de la Universidad Nacional de El Salvador, Ujú, y eso truncó totalmente mi aspiración de finalizar la carrera. claro. Y truncó posteriormente también la posibilidad de seguir desarrollándome en la radio, porque la radio en esos años era habitual que venían y les ponían bombas a los transmisores, Sí, claro. o te tomaban las estaciones de Ese radio. era el método que ellos Y utilizaban. desafortunadamente la radio donde yo trabajaba, en donde yo estaba feliz en esos años, le pusieron una bomba a la torre de transmisión. Ujú, Y ahí quedé sin la radio y sin el estudio. wow, Eso fue lo que impulsó, en cierta forma, a salir del país. claro. Yo salí de El Salvador, y no es una pretensión, no empujado en el afán de un sueño americano. Ujú. Yo salí del país buscando tener un Seguridad. espacio y una sociedad que me permitiera desarrollarme como joven, ¿no? Claro. Y tener tranquilidad. Y mi aspiración siempre fue venir a Estados Unidos y seguir con la carrera de comunicaciones, particularmente en el campo de la radio. ¿Y cuál fue su primera experiencia en radio acá en los Estados Unidos? Bueno, yo como soy de las personas que cree que uno está predestinado para ciertas cosas, Muy bien. yo llegué a Estados Unidos y lo primero que pregunté es si había una estación de radio acá, ¿A ¿no? qué estado llegó primero? Llegué aquí al área de Washington. No, excelente. Llego a Muchas, Washington y cuando llego a Washington, en ese año que yo llego, no había una estación de radio en muchas. español. En español, sí, porque... Pero justo al final del año, yo llegué en abril, en noviembre comienza a operar una estación de radio en español. La primera. Yo de la la- escucho. No, Previo a eso yo había ido a programas que hacían en las frecuencias moduladas en español, alguna gente acá, y había logrado colaborar un poco, ¿no? excelente. Bueno, cuando llega Radio Mundo, 1540, en el año de 1981, Rosy, Ujú. yo pasaba por donde está la torre, y es en Wheaton, justo. Oh, wow. Justamente Y yo donde decía, trabaja y ahora. pasaba y decía, yo voy a estar ahí un día. Ay, qué bien. Y logré hacer algunos contactos Ujú, para que se me franqueara la posibilidad de ingresar a la estación, ujú. y tuve la buena fortuna que se Formó me parte aceptó, de ¿no? eso. Comencé trabajando los fines de semana, pero fue un corto periodo de tiempo. Cuando yo llegué a esa estación de radio, es algo que cuento siempre, yo era el más joven. Cuando yo salí de la radio en español en el año de 1900, en el 99, Ujú. yo era el más viejo del grupo que estaba ahí. Ay, Dios. Entonces, ¿cómo son las vueltas de la vida? ¿No? Esos giros que Exacto. tiene la vida que... Bueno, pero afortunadamente logré entrar en la estación de radio y allí permanecí 13 años. Ahora bien, la parte de la televisión, ¿cómo la puede describir? Porque sabemos que son experiencias, Claro. Elvis, tú sabes, estar frente a una cámara de televisión, sabes que te mantiene fija, pero si estás en radio, vos sabes que dejas Es volar la diferente, imaginación y te relajas más. Sí. ¿Cómo puede Yo pienso contar que la su paso televisión es por como la una televisión? camisa de fuerza, ¿no? Que te tiene ahí atado Sí, y que sí, no sí. te deja, digamos, maniobrar demasiado Ujú, en correcto. cuanto, digamos, a la conversación. Porque es más rígida, porque los tiempos están más limitados, Corto. Así porque es. se conocen, se cronometra las palabras. Así mismo. Pero la radio da la posibilidad de poder expandirse. Ser más abierto. Sí, más abierto, correcto. ¿Y cómo describe su experiencia actual? ¿Cómo está a nivel profesional? ¿Cómo se siente si todo ha completado sus ciclos en realizarse como profesional? Bueno, yo siento que el transitar mío ha sido tal cual, en cierta forma yo lo avisoraba. Okay. Yo digo que, y me lo digo para mí mismo, ¿no? Y ahora que tengo la posibilidad de conversar con ustedes, pues digo, si yo no avancé más allá, es porque no me lo propuse. Porque nunca fue mi interés. No tuve esa gran ambición, ¿no? A la radio, a la televisión. A la radio llegué con gran amor, porque era una pasión que tenía por la Claro, radio. claro. Claro. A la televisión fui arrastrado por circunstancias, pero no fue un propósito que yo me establecí como tal. Se abrió una posibilidad y bueno, y tuve la fortuna de ser aceptado Excelente. y
y desarrollar ahí un buen tramo de mi vida profesional. Ahora viendo ya la parte, ya vamos entrando en detalle, Elvis. Claro. Tú sabes, Elvis y don Mario, Es un poco largo todo esto, ¿no, Rosy? sí, Porque no, cuesta un poco definitivamente. reducir. Y hay más historia que contar, pero Sí, igualmente claro. podemos hablar. Pero no hay límites. No hay sin límites, Sí, sí, sí. definitivamente. No, pero tú tienes límite, me dijeron que dura 45 hoy, minutos, ¿no? hoy el productor me va a hacer seña y me va a decir 45, no se te olvidó. Ok, sí, saludos ahí que está detrás de cámara. Ujú. Queremos entrar de lleno preguntando los temas que nos... vamos a escoger varios temas. En el Ajá. caso, sabemos el caso Russia Gate, que sigue dando mucho de qué hablar y quisiéramos conocer desde el punto de vista periodístico. Aquí nadie está haciendo análisis ni pues estamos dando el punto de vista nuestro, sino que a partir de la información que leemos cotidianamente, que es la parte que le corresponde en el programa Calentando la Mañana, que ustedes lo pueden oír en Radio América, ustedes pueden dar la información para que nuestros amigos lo sintonicen. Porque Bueno, ahora ya no estoy en la mañana. ¿Ya no está Estoy en la haciendo el mañana? noticiero de la tarde. Entonces diga lo que Sí. está en el noticiero de la tarde para Correcto. que igual lo escuchen. Si podemos hablar sobre el caso Russia Gate, si considera usted que eso afectaría el actual gobierno del presidente Donald Trump para una posible reelección. Es un tema bastante complejo. Hasta este momento, según la información que yo he logrado recabar y leer, en definitiva, el presidente Trump en este momento está sometido, digamos, a una presión enorme. Muchos de sus colaboradores cercanos, creo que son 5 ya, Claro. han sido procesados. Algunos de ellos, inclusive, ya están a punto de ir a la cárcel. Uno de ellos, al menos, ¿no? Que fue, creo que fue el asesor de campaña, Manafort. Manafort, sí. En cuanto al procedimiento de la investigación, pues en este instante sigue y parece, según las informaciones más recientes, como que se va haciendo un cerco en torno a la situación. Leía uno de estos días en un cable que hacía señalamiento de que probablemente el presidente Donald Trump estaba recibiendo información que todavía la prensa no había tenido acceso, ¿no? Y que estaba consciente y que quizás por eso había, digamos, relevado de su cargo al señor Session, ¿verdad? Claro, que, ministro de Justicia. Claro, que si nos damos cuenta, muy sospechoso el hecho de poderlo remover de ese cargo, sí. Justamente cuando empieza la efervescencia del caso Russia Gate. Bueno, es importante señalar a los amigos que nos están siguiendo de que el problema comenzó con, más o menos la investigación está de 1 año y medio hacia acá. Claro, sí. Y que comenzó con la probable injerencia de los rusos en la campaña electoral, 2016. en las elecciones del 2016. Se ha comprobado y ya algunos de los colaboradores cercanos del presidente han aceptado que tuvieron acercamiento particularmente con el embajador ruso aquí en Washington y posteriormente con funcionarios en Rusia, porque se dice que el presidente quería establecer o edificar una torre en Rusia. Ahora está por verse si este fiscal especial que está investigando el caso logra comprobar de que el presidente sí estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y que sí él estaba dando los lineamientos para que sus colaboradores siguieran adelante con este procedimiento, ¿no? Bueno, habrá que ver. Yo creo que es un tema que sigue dando mucho que hablar. Sigue dando mucho que hablar y la información está bastante limitada, ¿no? Y sé también de que la prensa, este divorcio del presidente con la prensa, pues está generando que esto se sobredimensione mucho más de lo que podría ser en un ámbito de relaciones normales con los medios de comunicación. Que sería como mantener, como dicen, la calma, porque si usted en algún momento de la vida no tiene nada que ver, ¿para qué usted va a incomodarse con la prensa? Sí, que sabemos que en otros países, igualmente acá en los Estados Unidos se sabe que la prensa es como el poder, es el otro, sería el quinto poder, el quinto poder, bueno, igual que en nuestro país. Bueno, y este país es una sociedad y es una democracia que está acostumbrada a que se cuestionen a los líderes, a los políticos. Siempre se habla que la democracia, entonces si sabemos que hay democracia, hay libertad de expresión, y sabemos que siempre va el periodista a seguir siendo incisivo, que es lo que necesitamos nosotros para conocer. Elvis, ¿tenés una pregunta? Sí, tengo una pregunta que es más de ámbito público, que nos interesa bastante a nosotros los latinos. ¿Qué es la caravana de los migrantes? Exactamente. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el contexto político y económico de esta movilización que se está dando? Que es algo que nació de repente, no se sabe. O se organizó, hay alguien que dice que la está patrocinando, imagínate.
Bueno, a mí me llama la atención. Es tan complicado organizar a 100 personas y a organizar a un grupo tan numeroso como este, Claro. pues Y de varios países. no de creo que varios haya países. sido tan improvisado. Yo creo No. que hay manos Ujú. que mueven hilos detrás de toda esta movilización. Financistas, al parecer. Todavía no se ha hablado de eso y Se lo que se especula. ha señalado sobre eso, pues realmente no tiene un asidero real, Claro. no está Hay sustentado una con especulación Muchos, pruebas. de un patrocinio. muchos piensan de que puede ser de que fue una manera como de crear el problema y venderte la cura, ¿no? Sí, pero en el fondo hay que reconocer que esta situación de éxodo de nuestros países es algo que está ocurriendo permanentemente. Es algo que viene ocurriendo sustentado por la inseguridad que viven nuestras naciones, Claro. por la violencia de nuestras sociedades. Ha empujado, y la falta de oportunidades también ha empujado a que la gente tenga que buscar un mejor horizonte, un mejor futuro, en el afán de lograr salir adelante, ¿no? Sobrevivir con sus familias. Y Porque desafortunadamente los países más afectados son aquellos en donde la corrupción se ha disparado notablemente. siempre había corrupción, porque recientemente yo estaba leyendo una revista, la revista Factum, o el periódico, por ejemplo, de investigación El Faro, un Sí. periódico electrónico. Ellos hacen investigaciones semejantes a las que hace otro medio de comunicación de la televisión de acá de nuestro país. Sin embargo, estas investigaciones hablaban de la corrupción que existió en los gobiernos de eterna. Calderón Sol, Sí, en sí, el sí. gobierno de Cristiani, De el arena, exactamente, de Francisco Flores, que fue, yo creo que de Francisco Flores es lo que hemos empezado a escuchar. Claro, Pero se empezó a no se investigar. ha hablado del expresidente Alfredo Cristiani, del expresidente Calderón Sol. Necesitamos los salvadoreños. ¿Y qué dice la fiscalía? Que los Sí. casos ya prescribieron, que no podemos hablar sobre eso, que no podemos investigar sobre eso. Entonces nosotros como salvadoreños, y precisamente ese es el tema del que vamos a hablar ahorita, es las elecciones. ¿Tú has Sí, votado pero- en El Salvador? No. Ok. ¿Usted votó en No, El no, Salvador? no tuve la... No. Yo tampoco he La podido próxima, votar. tal vez. Qué casualidad. Y yo, mi historia es que como yo trabajaba de periodista corresponsal de noticias No en tenía ese tiempo. momento de elecciones, casi siempre yo era enviada al oriente del país porque era mi área de cobertura. Cuando me decían, Rosy, te toca votar, pero en San Salvador, porque yo vivía en la capital, pero yo estaba trabajando en Oriente. ¿Se imagina usted? De Oriente Bien a complicado. la capital habían aproximadamente en vehículo. Nosotros hacíamos 3 horas 15, 3 horas por las condiciones de las calles. Sí. Entonces era muy difícil llegar a votar. Entonces nuestro director siempre nos decía, esmérate si puedes, regresa a tu centro de votación. Esa era la idea, pero nunca se pudo. Yo nunca pude votar. Bueno, yo en esos triste. años no tenía, digamos, el interés de participación cívica. Yo por edad no. Sí, bueno, en ese Tú tiempo, estabas y chiquito. llegó a ser muy joven. Ahora Bájate bien, a los 18. tengo una pregunta. Pongan Sí. atención porque aquí los tres vamos a tener que dar nuestro punto de vista porque Ok. somos salvadoreños, vivimos, A ver si no me tenemos, extendo. oiga, tenemos nuestra gente allá, viajamos cotidianamente en Claro. nuestro país porque amamos nuestro país, amamos nuestras costumbres, amamos nuestras raíces y es bien difícil que nos quieran desligar de ellas. Y por lo tanto siempre tenemos que inmiscuirnos en la política. Tú dijiste un día fuera de cámara que eras apolítico. Un poco. Pero hoy, Bueno, hoy vas a dar un punto Lo de que vista. pasa es que el desencanto parte de... sí, A veces eso nos hace decir que es somos parte apolíticos. del factor, la política no es el problema, el Claro, problema son los políticos. Los políticos, ahí está. el... Ahora bien, en el tema de elecciones de El Salvador, importante dice, elecciones entre la corrupción y el estancamiento económico. Esa es una pregunta. ¿Quién se perfila como ganador según las encuestas y desde su punto de vista? ¿Qué necesita con urgencia nuestro país, El Salvador? Bueno, yo creo que lo primero que necesita el país son políticos honestos. Claro. Que los fondos públicos sean bien manejados y sean en función de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Eso es lo que más me entristece a mí. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, no hay una sociedad perfecta. Claro. Pero creímos todos que desde Yo esa fecha tenía la idea y el deseo de que las condiciones del país mejoraran notablemente. que se viera Pero el cambio. y después empecé a notar un deterioro tan grande de inseguridad, de corrupción, mejoró notablemente la sociedad salvadoreña y no veo que
se esté reorientando el destino del país hacia mejores condiciones de vida. Por el contrario, lo que veo es que con estas políticas y este sistema, o los sistemas de gobierno últimos, definitivamente lo que ha hecho es empujar a la gente a salir más del país. Es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está saliendo la población del país por falta de oportunidades. Entonces, el país queda con menos población, el país tan hermoso que tenemos, o la linda nación. Claro, tenemos todas las condiciones todo. En El Salvador. Montaña, playa, comida rica. Y yo digo, nosotros siempre no nos desprendemos de este cordón umbilical. Así es. Porque nosotros amamos a nuestro país, queremos El Salvador, claro. Nos gusta nuestro país, estamos orgullosos de nuestro país. Y ojalá un día podamos votar, ya sea desde acá o desde allá, como sea. Nosotros quisiéramos, como dicen... Se había abierto la última vez. Se había abierto, pero fue muy complicado. El problema, y yo lo dije, mientras don Mario y yo éramos presentadores de un noticiero, no sé si se recuerda, sí, claro, que estábamos hablando del trabajo que se hacía a nivel de los consulados y era precisamente cómo saber que el voto en el exterior es canalizado de la manera que debe ser correcta. Y muchos se dieron los casos de que en los consulados de Los Ángeles encontraron almacenados los votos de la gente que llegó a ejercer, a dejar las papeletas. Entonces, esos votos nunca llegaron. No fueron contados. Y como nunca. no fueron contados. Y como decían en aquel entonces, un voto es la diferencia. Entonces, ¿cómo poder creer y hacer que las instituciones verdaderamente nos den la confianza para nosotros como salvadoreños, creer que el voto en el exterior verdaderamente sí existe? Bueno, Rosy, yo en algún momento, hace muchos años, un periodista salvadoreño, para una revista que no recuerdo cuál es su nombre, vino e hizo un reportaje en esta ciudad. Me hizo un reportaje, y al igual que le hizo a otras personas, y me hizo esa consulta sobre el voto en el exterior. Y yo era de los que pensaba que no era válido que nosotros, estando fuera de El Salvador, que no sabemos la situación, que no estamos viviendo la realidad del país, emitiéramos un voto que no sé si estaba sustentado en una realidad, ¿no? Así es. La gente dice, bueno, pero mi familia me cuenta. Pero una cosa es vivirlo y otra cosa es que se lo cuenten a uno. Así es. Sí. Y yo no estaba muy de acuerdo con esa idea, pero se aprobó y ahora hay esa posibilidad y entonces yo creo que la gente tiene que aprovecharla, ¿no? ¿No ha votado ni una vez? No, tampoco. No. Bueno, tenemos y que esta hacer el última esfuerzo. vez lo aprobaron otra vez, pero yo me di Sí, cuenta. puedes votar, nomás que tienes que ir al consulado. Bueno, tiene que tener un documento también. Tienes DUI, primero ¿verdad? que tener problema, el documento La mayor único parte de identidad, claro. pero si no, en los consulados se pueden sacar. puede Ahí sacar están las ahora, ¿no? oficinas del Registro Nacional de las Personas Naturales, que usted puede llegar a los diferentes consulados, el de Silver Spring, que está aquí en Maryland, también está el de Carolina, North Carolina, ahí está por lo menos del área cercana, y los hermanos que están, los salvadoreños que están en Virginia también está el consulado de Goodrich, así es que usted tiene toda la información, ahí puede llegar a sacar su DUI, está la oficina, como le repetía, y puede hacer el trámite para que usted pueda votar. Elvis, vamos a nuestra siguiente sección, contanos cómo se llama. Bueno, nuestro próximo, segmento se llama Hoy en la Historia. Bueno, ¿qué nos traes hoy en la historia? Sí, hoy en la historia, hoy celebramos el cumpleaños 54 de Jorge González Ríos, músico, compositor, solista y líder de Los Prisioneros, creador de canciones como La Voz de los 80 y Estrechez de Corazón. Yo pensé que me iba a decir El Mágico. Él dijo otra, pero también tú dijiste otra, Tren al Sur. Tren al Sur. Ah, de las canciones, sí. Sí, claro. Quizás ha sido el grupo chileno más exitoso de... ¿Verdad? De esa época. Sí, de esa época, sí. Así es que buenísimo. Imagínate, 54 años. Yo recuerdo... De los 80, ¿verdad? Sí. Esta Estrechez de Corazón, buenísima. Era un hit en ese Fueron momento. pioneros en el movimiento del rock en español. Exacto. Sí, exacto. Ellos junto a Soda Stereo. Sí. ¿Cómo? Cántanos un poquito. Estrechez, es que el tipo tiene que una voz Rosy, muy particular. no No, dice otro Ese segmento, es dice, Tren al Sur. no vuelvas a hablar así. Se la conoce Y toda, por ahí ¿sí? sí. Era fanática de Ajá, Los sí. Prisioneros. Estrechez de corazón. Muy bien, excelente. Gracias por hacernos cambiar y no solo la política. Está cumpliendo sino años, ¿eh? Hoy está cumpliendo años. Ahorita está soplando las 54. velas. Pero el grupo sigue funcionando como tal o No, se ya desintegró. Se desintegró. Como que están separados, Ah. no Sí. desintegrados. No sé. Bueno,
Vamos casi llegando al final, Elvis. Viene un segmento muy bueno que va a ser para todos nuestros invitados, independientemente de la profesión que ejerza, si es artista, si es político, si es periodista, como nuestro colega. El segmento se llama A Quemarropa. Voy a iniciar yo. A quemarropa. Sí, pero esto es, como decimos, algo sabroso que podemos decir de No es nosotros, ¿verdad? artillería pesada. No, es artillería, va a decir, no, me agarro, no. ¿Cuál es su libro favorito? A mí siempre se me ha complicado reducir a una sola cosa. Yo sé, me imagino. Siempre tengo yo ese conflicto. No podría reducirlo. Pero cuando se me pregunta, yo soy muy seguidor de escritores como Jorge Luis Borges, muy bien. como Ernesto Sábato. También. Me gustaba mucho el desaparecido escritor mexicano Juan Rulfo, me gustó lo que hizo en su momento. García Márquez, ¿no le gustó el colombiano? García Márquez, lo que pasa es que yo... el género. Me gusta más el pensamiento, me gusta más los ensayos de los escritores cuando comienzan a hablar sobre la vida, la muerte, el amor, las pasiones. Maravilloso. Y empiezan ellos a tratar de desentrañar esas ideas sobre esos aspectos de la vida. Maravilloso. En los relatos de las novelas, pues es un relato y me gustan algunas novelas, pero siempre preferí los ensayos. Bueno, Y entonces me gustaba mucho los clásicos alemanes, como he leído bastante de ellos. Hess. Me gusta Hesse, me gusta, por ejemplo, Nietzsche, Schopenhauer, bueno, sí. el pensamiento de ellos. Tantos escritores Sí, no, hay que dejaron un Humberto legado, Eco ¿no? es muy Sí, bueno, habló por cierto. Zaratustra. Pero buenísimo. reducirlo diría yo, hay un libro que se llama El Alep, de Jorge Luis Borges. Es un libro de cuentos Muy bien. y es un libro al que releo casi de manera constante, porque me gustan Elvis, sus relatos. Ya lo oíste. Claro. Géneros. Agarra tu guitarra, porque la gente quiere saber ¿Una que... canción? Sí, Ok. ¿quieres ¿Mía tocar o- una? Sí, tenés pues... No, Él pues, claro, ha tengo un montón. compuesto, imagínense, nuestro presentador bien. también. ¿Cuál es la última que...? Es cantautor entonces. Cantautor. Él es multifacético, él hace de tantas cosas. Elvis, nos tienes que enseñar a hacer así. Claro. A cantar de pronto un día, nos vamos a poner todos al aire a cantar. A él, pero los productores también quieren cantar. Ese es de su autoría. Sí, esta se llama Soledad. Soledad, oh, wow. Dicen que la soledad es adorar a unos ojos que no te quieren mirar. Wow. Oiga el mensaje, lindo. Oh, dicen ti. Es saber que no hay vuelta atrás a la hora de elegir, a la hora de amar, hoy de vivir. Quizás el sol tarde un poco más en salir, pero mientras dime qué hago aquí sin ti. ¡Bravo! ¿Qué hago aquí? Bueno, ¿Qué hago aquí? excelente. ¡Bravo! Felicitaciones. Y faltó. No, yo sé, te vi tan inspirado, perdóname, pero Pero- tenemos Sí, que yo sé, seguir es a el tiempo, quemarropa, la próxima. quemarropa. Buen estilo, Elvis. Buen estilo. Muchas gracias. Y un género Tenemos que hacer un concierto un poco día, exploran ¿verdad? muchos artistas hoy en día, ¿eh? Sí. Como es una especie de balada, ¿no? Sí, es balada, es rock balada. Pero lo curioso es que esa canción salió de un sueño que tuve. ¿Oh, de verdad? Sí, de un sueño. Era como que me la dictaban en el sueño, me ¿Y desperté, te estoy levantaste soñando. a escribirla? Sí, me Porque levanté a me escribir imagino al que tiene un principio. lapicero y Sí. y un cuaderno a la par Sí, sí, así Qué duermo a veces. maravilloso. Bueno, No, interesante, ¿no? dice mi mamá, siempre debes Fue tener en raro. todos lados donde te sientas una libreta y un lapicero. Las porque revelaciones no sabes, nocturnas. exacto, en qué momento tipo te va a 4 de la llegar. mañana era, yo estaba asustado porque fue raro. ¿Y esa corriente de dónde viene el estilo? Ah, ¿Qué- bueno, Los géneros, hablando de los géneros. hablando de los A nivel géneros, musical. yo cuando estaba más jovencito empecé como de tipo metalero, el niño camisas Rockero y negras, todo todo, rockero. cabello largo. De repente me enamoré la primera vez, ya ahí la regué. El Ahí amor- ya me el metí al amor romántico. romántico, ¿no? Claro. Ahí te sacaron la parte Ahí me sensible. sacaron eso y ya no me salí. Ok, sigue con la siguiente pregunta y al final nos vamos a despedir Claro. con lo que nos falta de la canción. Ya todos quedamos. Bueno, ¿cuál es el país al que viajaría en su próxima vacación? ¿Cuál es el lugar que usted se Tiene imagina planeado ya. Bueno, planeado?
A mí me hace falta ir a El Salvador. Ay, siempre decimos lo mismo. Yo digo que si un día me vendan los ojos, me meten en un avión, me bajo en el aeropuerto de Comalapa, yo reconocería al país por el olor. Ay, El país el tiene pollo un campero. olor. Tierra mojada. No necesariamente. La gente Y yo sí dice. extraño Maravilloso. digamos, la geografía del país. Pero si ya por Olocuilta va a sentir mis Ah, sí, pupusas, claro. dice. No, El Salvador, los países tienen olores, ¿eh? Claro, Muy definitivamente, particulares. sí. Y tienen sabores también muy particulares, no, ¿no? sin lugar a El dudas. Y yo... ¿El qué? ¿De arroz o de Y me hace... ¿De arroz o de maíz? Las de arroz las siento muy pesadas. Sí, a mí no. No, no. Eh, Yo voy más por una la de maíz uno se puede ir con 3, ¿no? Pero una de arroz yo creo que con una quedo bastante satisfecho, ¿no? A saber, bueno, como dicen, el carbohidrato es mucho más pesado, obviamente. Pero Ahora, son ricas. bueno, estamos hablando de música, lo más Bueno, maravilloso. Pasamos a la comida. Sí, pero ¿A la Elvis comida? dijo música, que Ajá. él primero era metalero y todo. Sí. Ahora bien, el género Ahora de es su música turno. que a él ¿Cuál le es su gusta. género? Bueno, yo al comienzo, en mi juventud, seguía mucho la música americana. Ok. Al American Top 40, las grandes ok. canciones de Billboard y el hit parade norteamericano. Y luego cuando llegué a este país, cómo se invirtieron los papeles, ¿no? En El Salvador escuchaba música en inglés. Cuando vine acá empecé a escuchar música en español. Wow, pero no las cumbias. Y uno cuando es joven, adolescente, como que detesta la música de los viejos. Wow. Y la comienza a apreciar cuando uno se va haciendo viejo. Ok. Porque yo ahora escucho un bolero, escucho un trío, y la primera referencia que me salta es la de mis mayores. Así es. Mis tíos, así es, mis correcto. abuelos. Ujú. Lo mío fue al Eh, revés. ¿De verdad? Sí. Qué Usted empezó cosa. con música Boleros, de tríos. Javier Solís y todo eso, ¿no? Sí, así Entonces es. vine acá y aprendí acá a conocer otros géneros, otras culturas. Wow. Se abrió un horizonte. Salir Claro, del país claro. permite a uno crecer, digamos, muchísimo, en conocimientos, en tolerancia, en saber que todos somos diferentes, pero a la vez somos únicos. Entonces O sea, ahora su oído ya está educado para todo. Sí, hasta para los acentos. Yo recuerdo cuando Oh, estaba en la wow. radio acá, llamaba a la gente, yo decía, este es de tal parte. Ah, este es de tal parte. Y realmente Sí, acertaba. pues. El 90% Sí, yo pues. decía, sí, pues. Y nosotros, pues sí, Exacto. así me dijo un chapín. Es correcto. Ay, ustedes se identifican yo sé que sos salvadoreña, me dice, Sí. llegando a Guatemala. Y le digo yo, ¿cómo sabes? Pues sí, dices tú. Y yo te digo, sí, pues. Sí, sí, sí. Y yo decía, Yo "Ah, creo que ok". una de las cosas de las riquezas del estar en el exterior y estar fuera del país es que uno aprende a conocer otras culturas. Así mismo. Y aprende a ser un poco más tolerante, ¿no? Y yo creo que cuando uno sale del país se enriquece muchísimo, Claro. ¿verdad? Porque a veces a uno le parecen las cosas raras, pero las cosas raras son raras porque uno las desconoce. Porque uno dice Pero cuando que uno las conoce ya ve menos raras Ya las la cosas. fue menos rara. para finalizar el segmento, ¿cuál es la última pregunta? La comida. ¿Cuál es su comida favorita? Hay muchas. Ah, pero una. Como yo tengo La una mejor. relación muy prolongada con el sur, Ya. sí, desde hace La muchos esposa años, de nuestro querido Mario sí, es argentina de Uruguay. o uruguaya. Pero mi primera esposa era argentina. Entonces Queremos hay un un... uruguayo. Y la gente me dice, no, pero entonces tú es que... Y yo recuerdo que una vez fui a El Salvador y una pariente le preguntó a mi señora, me pregunta delante, ¿y vos por qué no te casaste con una salvadoreña? Delante de ella. Pero no era su Ay, mamá. Dios. No, O alguna son cosas tía. que uno no Claro, planifica. El amor no va orientado. Cuando Así uno es. va con esa consigna de buscar, quiero una de tal parte, eso no funciona. No, no, así. no, El amor no definitivamente. funciona así. El corazón no tiene ese Ya tipo más de de orientaciones. 20 y pico de años con nuestra Y querida este- Silvia. Saludos, que también es Sí, fiel seguramente a esta hora está televidente. siguiendo Sí, el saludos. programa. Y Sí. entonces ella, mi esposa Silvia, que usted conoce, Claro, pues prepara, cocina muy bien. sabroso. Me gustan las milanesas, por Ah, ejemplo. wow. Me lo gustan más las rico. pastas también. El El mate ¿verdad? también. Bueno, de hecho, yo consumo más mate que café. Ah, Ella Increíble. todos los días, ese es sagrado. Todas las mañanas en lugar de café, el mate. Y Bueno, siento que el mate es tenemos- mucho más saludable. Sí. Siento que hace mejor el organismo, el sistema digestivo, en fin. Pero de vez en cuando una taza de café, el aroma de café no tiene comparación. No, eso es un Nunca. dicho colombiano. ¿Sí? El café
el mejor aroma. Pero me gustan, no me cierro a nada. Muy bien, bueno, entonces, Sí. en casa puede entonces él comer de todo, igual que nosotros podemos comer Claro. pupusitas de vez en cuando, una Pero bueno, pizza. pero soy tradicionalista. Ah, y la No me- pizza no- que no hace me doña voy- Silvia. también. Oh, una Sí. Pero pizza no me salgo artesanal de las muy carnes rica. tradicionales, pollo, Los asados, ya garrobo y todas esas cosas exóticas, un poco El ya. garrobo, las ancas de tengo mis rana. reservas. ¿Ya probó las ancas de No, rana? tampoco me en atrae, Huayúa. En Huayúa Sí, las pero venden. no me seduce la idea. Sabrosísima. Yo le invito a que Hay un coma, prejuicio sí, ahí. muy rica. No, hay que botar los prejuicios. Bueno, Elvi, vamos a irnos despidiendo ya, a agradecerle a Sí. nuestro invitado de honor, también a ti, gracias por Muchas unirte al gracias. staff, que sabemos que estás en tantas cosas y has hecho un espacio para poder unirte a nuestro programa. Gracias de todo corazón a usted que nos sintonizó a lo largo de principio a fin. Y pues obviamente los patrocinadores van al final, que es un patrocinador fiel con nosotros, así es que esperamos que usted también se vaya sumando para formar parte pues de todos los que hacemos sin límites, eso es lo más importante. Hoy hablamos con Mario Sol sin límites. Vamos a invitarlo más adelante para hablar de otros temas que siempre están en agenda, que lo más importante, él es un comunicador activo y eso es lo que nosotros necesitamos. Elvis, despídete de nuestra teleaudiencia. Bueno, un gusto haber estado aquí con ustedes y gracias, Rosy, señor Mario. No, Qué gracias a gustazo conocerlo y a escuchar de su historia de vida. Espero, lastimosamente se nos acabó el tiempo, me hubiera escuchado más. Ir más a fondo en Ir los más temas, a ¿no? fondo Que- y más sabiduría Va a haber más para el tiempo, va a haber más futuro. tiempo, sí, bueno, y le pedimos también a nuestro querido Mario que se despida de nuestra gente. Esta es su casa, lo volvemos a esperar con los brazos abiertos. Es maravillosa la tecnología y a lo que hemos llegado hoy en día, ¿no? Porque Sí, cuando claro. mi juventud, pues jamás avisoré que un día íbamos a tener esta cercanía con la gente y íbamos a tener estos medios, estas herramientas tan maravillosas que nos permiten Claro. Así es. acercarnos a tanta gente, en todo el mundo, ¿eh? Claro, Así es que no hay yo barrera. contento, feliz de haber tenido este diálogo, esta conversación aquí amena de sala, Claro. me he sentido muy en familia y bueno, espero que les vaya muy bien en este proyecto, Claro. que Eso sigan esperamos. adelante y que este emprendimiento pues logre el éxito que ustedes anhelan. Bueno, mil Gracias gracias, por de la todo invitación. corazón a Sí, ustedes. gracias. Y bueno, este programa llegó a ustedes, como le decíamos, gracias a JC Solution INC Carpet Cleaning. Si usted quiere esos servicios para su empresa o para su hogar, recuerde, todos pongan atención al 240-671-7011. Elvis, repite ese número. 240-671-7011. Bueno, antes de irnos, la gente quiere Sí, que le no. cantes, así es que no Ah, te bueno. vas. Va, coge El tu coro, el guitarrita. Y son Por- temas y- originales. Sí, y original. temas originales. Sí, Diez- yo tengo más de 100. Sí, ¡Wow! Elvis, no, tenemos que hacer un pero especial solo con Elvis ¿hacia aquí dónde van cantando. esos temas ahora? Ah, ¿cómo? ¿En qué? No, en el sentido de que si ya lo ha propuesto alguna casa. En realidad no, editora. pero he estado grabando, tengo grabaciones. Ah, qué bien. Bueno. Estoy Pero bien, queriendo, pero me cuesta. gusta el ¿No estilo. tenés ahorita algún concierto previo, algo que vas a estar con? No, hasta el próximo año. Ok, te Yo vas a... parado. Te vas a, ok, Tengo te todo vas el año para El Salvador parado. también, vas a estar con varios artistas Sí, allá. voy a ver un par de amigos allá en El Salvador. de Bueno, vas a Freeway. mandarnos un Ah, par de Freeway, entrevistas. sí. Sí, son Ellos amigos. estuvieron hace poco acá. Sí, estuvieron El año pasado. Yo hace los poco. entrevisté allá en Sí. un programa que hacía. Son ¿Cómo se amigos, llama? sí. Un muchacho que es locutor de la radio. ¿Cuál de todos? Y hay otro que es hijo de un gran músico que Yo- fue pianista en El Salvador. Chando ¿Víctor? Orellana, creo. Bueno, Sí, va. Chamba. Es el Ajá, cantante. Ok, bueno. Oscar Eh, Olano. No Ah, recuerdo. Ruano. Sí, Ruano creo que es. No, pero ella no está con Ah, ellos. ya no está con ellos. No, ya. Bueno, cántanos, termina de Bueno, voy decirle con- me quedé en el coro. Ok, en el Mientras tanto, entre hojas de papel que el viento olvidó, naufragando en este cielo gris porque vos no estás aquí. ¿Hasta cuándo el tiempo nos dejará vivir un poco más? Sigo esperando, la promesa sigue aquí apostando todo a ti. Bravo, bravo. Que te decidas a buscar y amar, que te decidas a encontrar amor, tu reflejo en mi corazón. ¡Wow! Bien. Nos
vamos, Gracias. felices, Gracias. contentos. Gracias. Recuerde, mañana es Gracias. viernes, ya como dicen, viernesito chiquito. Bueno, y si vienen las disfrute. fiestas, hay que desear un feliz fin de año, felices Claro, fiestas a todos. aproveche, despídase, En feliz esta Navidad Navidad y Año que Nuevo. compartan con sus familiares, sus amigos y que disfruten las fiestas de manera sana. Eso, lo más importante, de manera sana, si, como dice, si toma no maneje y si maneja Exacto. no tome. Cuídese, nos volvemos a ver el otro Adiós, jueves hasta con la temas próxima. importantes, sin límites. Buenas noches. Gracias. Límites.